Tecnológico Nacional de México. Excelencia en educación tecnológica. Bueno, en este ejercicio vamos a realizar la prueba de Kolmogorov-Smirnov. Esta prueba también nos permite determinar si un conjunto de datos se ajusta o no a una distribución determinada. Bueno, a diferencia de la prueba chi cuadrada, esta prueba de Kolmogorov-Smirnov solamente es aplicable a variables de tipo continuo, es decir, a números con fracciones, números fraccionarios con decimales. Bueno, el procedimiento, aquí en sus apuntes en la página, me parece que es la 12, ahí viene. Y es el procedimiento que vamos a seguir para establecer si los datos se ajustan o no a una distribución dada siguiendo el procedimiento de Kolmogorov-Smirnov. Entonces vamos a Excel. Aquí tenemos Excel, tenemos ya los datos. Y aquí, siguiendo el procedimiento, en teoría también tendremos que calcular cuántos intervalos vamos a considerar. Podemos utilizar la misma fórmula que utilizamos, que se empleó para la prueba h cuadrada, es decir, esta fórmula de aquí. No está. O bien simplemente determinar un número de intervalos que caiga dentro del rango de 6 a 15. Bueno, aquí voy a trabajar con 8 intervalos. Y eso totalmente yo lo establecí así, de manera arbitraria, simplemente que el número de intervalos cayera dentro del límite de 6 a 15 intervalos. Creo que entre más intervalos existan, es probable que consideremos una mayor densidad de probabilidad en nuestra función. Bueno, pero con 8 intervalos está bien. Entonces vamos a tener lo siguiente. Una primera columna entonces en esta primera columna vamos a colocar nuestros 8 intervalos. Al estar manejando una variable continua, debemos de tomar en cuenta esto para determinar los límites inferior y superior para los intervalos. Vamos a definir el valor máximo y mínimo también para determinar de dónde a dónde van a ir nuestros intervalos. Como valor máximo, entonces tenemos el valor de 14.39 y como valor mínimo, usando la función de Excel min, el valor mínimo es 0.28. Debemos de establecer también el rango. El rango es el dato mayor menos el dato menor y nos resulta en 14.11. Bueno, ya con estos datos podemos determinar efectivamente el tamaño de clase o el ancho de intervalo, el cual resulta de dividir el rango entre el número de intervalos, que es 8, 1.7, que redondeándolo lo podemos dejar en 2. Entonces nuestro ancho de intervalo quedaría en 2.
Y por conveniencia, pues aquí lo vamos a comenzar en 0 hasta 2. El siguiente intervalo tendría que ir desde 2.00001, es decir, de mayor a 2 hasta 4. El siguiente intervalo de mayor a 4 hasta 6. Y así sucesivamente. Entonces, aquí solamente voy a jalar ya estas formas para que los intervalos se establezcan de 2 en 2, llegando hasta el 16, y el último intervalo efectivamente contiene ya nuestro límite, nuestro valor máximo, y el primer intervalo nos contiene nuestro valor mínimo también. Lo que sigue ahora es determinar la frecuencia observada, y para ello vamos a hacer uso de la función frecuencia, una fórmula matricial en Excel que ya anteriormente vimos cómo funciona. Entonces, aquí he cometido un error. Primero se tiene que seleccionar el rango de celdas en donde se va a colocar el resultado de la fórmula. Vamos a teclear igual frecuencia, abrimos paréntesis, y como datos vamos a colocar los datos del problema, coma, y como grupo todo el límite superior. Vamos a apretar al mismo tiempo Control, Shift y Enter, y tenemos los siguientes resultados. Para verificar que son correctos, esta suma nos debe de dar 50, que es la cantidad total de datos que tenemos. 50 datos. Lo que sigue ahora es establecer la probabilidad observada en la siguiente columna. Esta probabilidad observada nos va a resultar de dividir la frecuencia observada entre el número total de datos. Es decir, para la primera celda 12 entre 50, y para la segunda 13 entre 50, y así sucesivamente. Entonces ya nada más se jala la fórmula, y en conjunto esas probabilidades tendrán que sumar 1. La siguiente columna corresponde a la probabilidad observada acumulada. Bueno, aquí esta columna, a la primera celda va a corresponder al mismo valor de la celda adyacente. Para la segunda celda tendríamos que sumar 0.24 más el valor adyacente 0.26. De esta forma llevaremos el acumulado de las frecuencias. A partir de la tercera celda, incluso desde la segunda ya se podía jalar. Al final tendremos una frecuencia acumulada de 1. La celda que sigue, la probabilidad acumulada esperada. Esta se determina de acuerdo a la función de probabilidad de la distribución de que se trate. Y como es una probabilidad acumulada, se va a tomar el límite superior. Es decir, el primer valor para el límite, para el intervalo 1, nos va a corresponder a las probabilidades desde 0 a 2. El segundo intervalo nos va a corresponder a las probabilidades desde 0 a 4, y así sucesivamente. Entonces aquí vamos a obtenerlo de dos maneras. Primero con la fórmula que se observa en esta parte, y vamos a considerar los valores de alfa de 1.38 y beta de 5.19, y los vamos a sustituir en la fórmula que se observa. Bueno, al final tiene ahí, si observan, un -1, porque precisamente el exponente está a la -1, por eso. Bueno,
La otra forma más sencilla de obtener este resultado es con la función de Excel de distribución de Weibull, igual a distr.weibull, que toma como argumentos un X, un alfa, un beta y un acumulado, que en este caso lo vamos a colocar como verdadero, o incluso lo podemos dejar vacío también. Bueno, como observan es el mismo resultado. Jalamos la fórmula, vamos a desglosar cada uno de los elementos en esta segunda celda. Entonces aquí le ponemos verdadero para que nos dé el acumulado. Si le ponemos falso, nos va a dar el valor puntual de la distribución, es decir, el valor del número o de los números que le estemos marcando ahí en la fórmula, no el acumulado como nosotros lo estamos queriendo aquí obtener. Entonces por eso le ponemos verdadero. Lo siguiente es determinar, ahora sí, finalmente, el estadístico de prueba de Kolmogorov-Smirnov. Y ese, ¿cómo se obtiene? Tenemos que aplicar esa formulita: valor absoluto de la probabilidad observada acumulada menos la probabilidad acumulada esperada. Simplemente tenemos que hacer esa resta en valor absoluto. Y bueno, el valor absoluto en Excel funciona con la función abs. Vamos a colocarla. Jalamos la fórmula y tenemos estos resultados. Entonces aquí utilizamos la fórmula que se observa para calcular el estadístico de prueba, pero precisamente el estadístico de prueba va a ser el máximo de los valores de esta columna. Entonces vamos a calcular ese C máximo. El valor, un valor máximo, ya sabemos cómo lo obtenemos con la función max. El máximo dentro de estos valores es el valor de 0.0374. Ese es nuestro estadístico de prueba, que lo tenemos que comparar con un valor crítico de tablas. Vamos a las tablas de Kolmogorov-Smirnov que tenemos en los apuntes. Primero voy a acomodar aquí estos datos para obtener precisamente este valor. Vamos a las tablas. Entonces, las tablas están en sus apuntes. Como se supone que lo debemos de corroborar o contrastar las hipótesis al 5% de nivel de significancia, vamos a buscar en esta columna que marco con n igual a 50. Tenemos 50 datos. Entonces el valor correspondiente será de 0.1884. Entonces el valor es 0.1884. ¿Qué condición vamos a establecer para aceptar o rechazar la hipótesis nula? La siguiente: si el estadístico de prueba es menor que el valor crítico, no se puede rechazar la hipótesis nula. Entonces, como aquí el estadístico de prueba es menor al valor crítico de tablas, la hipótesis nula es verdadera, con lo que finalmente podemos concluir que los datos se distribuyen bajo
la función de Weibull con parámetros alfa 1.38, beta 5.19 minutos por rotura. Bueno, ¿cómo veríamos esto en forma gráfica? Vamos a dibujar un histograma. Bueno, aquí estoy probando varias gráficas, pero al parecer ninguna es realmente un histograma, esa tampoco. Vamos aquí a gráficos recomendados y ahí el primer gráfico parece ser correcto. Entonces aquí en este gráfico podemos ver precisamente representados los intervalos. La primera barra representaría los datos agrupados en el intervalo de 0 a 2. La segunda barra, los datos agrupados desde mayor a 2 a 4. Así sucesivamente. Y precisamente mediante este gráfico ya podemos ver representada nuestra distribución, en este caso de Weibull, con los parámetros asociados. Entonces vamos aquí a darle un formato a nuestra gráfica, agregando títulos a los ejes, frecuencia para el eje Y y las unidades para el eje X son minutos por rotura. Y bueno, de aquí se desprenden entonces nuestras distribuciones de un gráfico de un histograma de frecuencias. Ya podemos trazar una línea para ver de mejor manera representada nuestra distribución. Aquí lo voy a hacer a mano alzada. No me va a salir tan bien, pero más o menos sirve para representar, en este caso, cómo se vería la distribución de Weibull. Algo así. Bueno, terminamos con este ejemplo.